con una gran amiga mía de mucho tiempo que yo amo y adoro, que me vino a ver aquí al sur en este día otoñal aquí en Villarrica. En la zona lacustre. En la zona lacustre, claro. Está Juan en el lago Villarrica. Espérate, porque tenemos... Ese es el lago Villarrica, ¿no? O sea, el volcán. Este es el volcán. No, ese es el volcán. ¿Y el volcán de allá? Es el Yaima, que está oculta ya como lejito. Que es Marcela Espinosa, que está ahí. Hola Marcela. No importa, está relajada. Estamos aprovechando esta vista maravillosa. Bueno, yo quería presentar a la Marcela porque ella tiene un emprendimiento de ghee. Ghee, ¿verdad? ¿Lo digo bien? Mantequilla clarificada ghee. Ya, y a mí me gustaría, porque me parece muy entretenido el por qué llegaste a hacer este producto y llegar a comercializarlo, digamos, de una manera bastante casera o bastante micro todavía, pero que para ti es importante este producto. ¿Por qué llegaste a él? Es un recorrido largo de la vida, de comportamientos personales de uno con respecto a su buena alimentación o a su mala alimentación en su momento. Yo pequé de tener una muy mala alimentación durante muchos años, pensando que lo estaba haciendo bien de alguna manera. Llegó un momento en que mi cuerpo se empezó a congestionar, se empezó a colapsar, empecé a tener muchos síntomas que advertían de alguna manera que mi alimentación no estaba bien, y que influyó en un comportamiento a nivel emocional, espiritual y físico, porque se transmite finalmente en algo concreto que es el cuerpo físico, que de alguna manera es lo que más tenemos que cuidar. Y bueno, y en todo este recorrido que finalmente empecé como a caer en cuenta de que, y también los años, de que me tenía que cuidar, empecé este camino como de investigar un poco cómo eran los comportamientos de uno, cómo influía la alimentación la información que uno le daba a su cerebro, a sus células por los alimentos y también la intuición, porque en el entendido de que nosotros nacemos en un universo y en un planeta y que si uno mira todo es perfecto, no tiene sentido el que nosotros tratemos de elaborar alimentación que no es parte de la tierra de lo que te entrega, ¿cachai? Bueno. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión que tú cachaste que en realidad te pegaste la tinada de que no estabas bien por el camino que iba ahí? Pucha, cosas concretas físicas, problemas en las caderas, en mis articulaciones, en mi sistema linfático, caída del pelo, falta de sueño, dificultades para dormir, me levantaba cansada, ¿cachai? Después de dormir me levantaba peor aún. Era que me levantaba una fatiga extrema, el sistema nervioso y así un sinfín de cosas. Te he investigado harto desde que yo te conozco, que son muchos años, que acerca de este periplo que he hecho de investigar sobre la alimentación sana, de la salud, y se me fue la olla. Se me fue lo que te estaba diciendo. Porque uno en la vida, uno mismo, se le pasa muchos años de la vida tratando de enmendar cosas que uno sabe que te hicieron daño, ¿cachai? Pero esto parte, como esta conciencia así bonita, es cuando yo soy mamá. Y cuando uno trata de darle a ellos todo, de alguna manera, lo que tú no tuviste. Y quizás los extremos son malos, pero ahí yo me acuerdo que con mis hijos era así talibana, era como tienen que comer bien, tienen que alimentarse bien, no les quería dar nada que no les sostuviera su sistema inmunológico, ¿cachai? Y después con los años en esto me empecé a dar cuenta de que también yo me estaba dejando de lado y que yo no estaba bien y que también el ímpetu de yo también querer estar bien para poder estar con ellos acompañándolos de una buena manera, por ahí empieza un poco como esto de chucha, puta, me he dejado estar durante mucho tiempo y hoy día soy todo para ellos, pero también debo ser todo para mí. Muchas veces que yo me he dado cuenta, uno es súper empático con el otro, es súper considerado con el otro, es amable con el otro, y con uno no lo es. Uno con uno mismo es un juez horroroso. El peor tirano. El peor tirano. Entonces, bueno, y todo eso me empecé a dar cuenta. Bueno, y por todo esto llegué de varias búsquedas, llegué
bueno, a la antroposofía, que yo partí con esa medicina con mis hijos, y después llegué a la Ayurveda, que es una medicina milenaria, mucho más antes de la antroposofía, y por ahí empecé a indagar y llegué, todo esto por el punto del Yi, porque Sí, para que sí. no... Y por ahí llegué a una doctora médico que ella se llama Laura y que es especialista en Ayurveda, y hice una consulta con ella. Estuvimos mucho rato, ella me preguntó hizo unos cuestionarios para entender cuál era mi dosha, por lo tanto cuáles eran los alimentos que por mi constitución eran buenos que yo comiera, y ahí en eso me hizo una dieta que la empecé a hacer así, pero al pie del cañón, y me empecé a sentir mejor. Y dentro de eso ella me mencionó que el ghee, que es mantequilla clarificada, que es un alimento que es sagrado en la India, que le dicen el líquido de oro, porque tiene muchos beneficios, que consumiera el ghee porque me iba a ayudar mucho para mis articulaciones y para desinflamar. Y ahí lo empecé a cocinar. Y como todo me fue funcionando tan bien y me empecé a sentir bien y mejor, y por lo tanto físicamente bien y anímicamente también muy bien, puta, dije, este es un súper alimento. Yo no pretendo estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pero entiendo que partiendo de cómo uno se comporta en la vida, lo mejor que puede hacer uno es eso, para beneficio de los demás también, porque a nadie le gusta que te estén diciendo esto está bien, esto no, haz esto, porque es difícil generar esos cambios, pero si yo lo veo en otro y veo que el otro está bien y que se empieza a sostener mucho mejor en la vida en términos anímicos y físicos, voy copiando esos comportamientos, y por ello empecé a preparar el ghee para mis hijos primero. Damián estaba una edad en que comía la tostada con mantequilla, era como... Y dije, no, si quiere comer pan con mantequilla, bacán, pero que coma pan con ghee. Además el ghee tiene como un sabor similar, o sea, igual, solo que no tiene la lactosa. ¿Y qué más tiene? No tiene la caseína, no tiene la lactosa, que cuánta gente es intolerante a la lactosa, pero además tiene un sabor mucho más sabroso, porque llevado a este proceso de calor, y se empiezan a quemar todos la composición que tiene empieza a tomar un sabor como a nuez tostada, más fuerte, y que es muy sabroso. Y empecé a prepararlo y lo empecé a vender a un muy buen precio, porque es importante. Es importante. Es un producto barato en el mercado. Y ahí como mis personas cercanas empezaron como a ser mis clientes, ¿cachai? Como los que yo les vendí. Y ahí empecé en este emprendimiento, que es Kiosco Cariño. Y después, Kiosco Cariño, se lo voy a dejar ahí con en K. Kiosco, todo con K, en Instagram. Kiosco Cariño. Esos son los buenos proyectos, encuentro, ¿no? Cuando uno realmente le pone, porque es algo que tú consumirías, algo que para ti es una necesidad, que en el fondo le pones un amor tan grande quizás, que eso se proyecta en los demás. No es como la idea principal de hacer un negocio o ganar lucas con eso. No, porque yo creo que el mejor vendedor es el que realiza cosas que para uno tienen sentido. Por lo tanto, no solamente de explicarlo, tú puedes ser convincente. Uno es convincente en la medida que para uno lo es, ¿cachai? Sí. Entonces, para mí en lo personal es muy difícil vender algo por un sentido económico, pero que no tiene esa consistencia de que yo creo en eso. Entonces, y yo creo que por lo menos para mí esa es como la médula de que las cosas funcionen con conciencia y en un equilibrio, ¿cachai? Sí. Porque si yo solamente tengo el afán comercial de querer hacerme lucas y quiero más y más y más, puta, por eso este mundo está patas para arriba también, ¿cachai? Sí, no es un equilibrio, es verdad. Yo encuentro que por eso es importante la gente como tú y como muchos emprendedores que además, lo hemos hablado, como en la pandemia se ha transformado en esta posibilidad, esta oportunidad de llevar a cabo proyectos que de repente estaban ahí o la misma necesidad los llevó a crear cosas que para ellos tenían, como decís tú, sentido. Porque finalmente también cuando no tenés recursos, por último, tomar el recurso más importante que es la necesidad de hacer algo, ¿cachai? No, ¿cachai? Incluso enseñarle a la gente cómo lo puede hacer. Claro. Si siempre va a haber el weón que no tiene el tiempo de hacerlo y te lo va a pedir igual. Sí. Pero también que la gente se inquiete y lo empiece a elaborar en su casa, porque como uno tiene más tiempo ahora, yo tengo mucha gente que antes me compraba, bueno, va rotando. Y ahora gente que yo sé que no, y yo sé que es porque empezó a elaborarlo en su casa, y también me parece bacán que lo haga. Sí. ¿Cachai? Hay público para todo. Yo ahí voy a estar para el público que lo necesite, voy a estar yo,
pero también me provoca una satisfacción saber que hay gente que lo empieza a lograr en su casa. Bueno, y ahora espérate que vamos a ir a... Una pausa y yo. Vamos a ver una pausa, vamos a ir a cerrar en este momento porque ya empezó a hacer frío, vamos a ir a tomar un cafecito, que fue lo que vinimos. Quería hacer y presentarle a esta mujer maravillosa y que les voy a dejar ahí su kiosco cariño, Instagram, para que la sigan y puedan ver ahí además las cosas que hace, lo que vende y lo que ella hace. Así que eso, le dejamos con esta vista maravillosa al lago Villarrica.